Señor, te damos gracias por el día de hoy, por la linda oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Háblanos como siempre lo haces, tómanos de la mano para que podamos ejecutar obediencia a la dirección que tú nos das. Sustenta nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros espíritus con tu preciosa palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, hermano, hermana, amigo y amiga que nos ves a través de esta pantalla. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere. Y nos da mucho gusto saber de que hay personas de aquel lado de la pantalla escuchando el mensaje de Dios. Damos gracias a Dios por este canal porque nos ha permitido poder alcanzar muchas vidas con el mensaje de la palabra del Señor. Se han gozado juntamente con nosotros. Y ha sido muy bueno, no solo para el que escucha, sino para nosotros, esta experiencia de poder usar esta plataforma para anunciar estas verdades. Así que el día de hoy quiero agradecerle a Dios y agradecerte a ti por tu fidelidad. Que Dios te bendiga. Déjanos un comentario, déjanos algo ahí para saber de que nos estás viendo. Tenemos el récord de cuántas personas ven esto, pero no sabemos quiénes son. Así que si nos dejas un saludito por ahí, es algo que nos llenaría de mucho gusto también a nosotros. Lucas capítulo 9, verso 27 al 36 es lo que estaremos leyendo el día de hoy, continuando con la historia que Lucas está relatando de Jesucristo, ¿no? El día de hoy estaremos viendo la grandeza de su cercanía, lo grande y precioso que es el caminar cerca de nuestro Señor Jesucristo. El propósito es motivarnos a que podamos estar cerca de nuestro Señor Jesús. Hay multitudes que seguían a Jesucristo, multitudes le seguían, pero entre las multitudes había un grupo que estaba cercano y los demás siguiendo de pronto a cierta distancia a nuestro Señor Jesucristo. Algunos que se atrevían a romper la barrera de la distancia y tomaban esa cercanía, ¿no? Y entonces entre esos que estaban bien cerca, Jesucristo escogió a 12, que son los que conocemos como los apóstoles, ¿no? Pero entre esos 12 habían 3 que sobresalían y estaban mucho más cerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así que busquemos nosotros acercarnos lo más posible a nuestro Señor. Busquemos nosotros lo más posible de acercarnos a su presencia y poder ahí percibir su grandeza, mis hermanos y mis hermanas. Lucas 9, 27 al 36. Dice el verso 27 y 28, dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que venga el reino de Dios. Y aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Jesucristo está diciendo estas palabras. Bueno, Lucas nos está relatando la historia y nos está contando Lucas de estas palabras que Cristo dijo. ¿Recuerdas? Pedro acaba de recibir una revelación máxima. ¿Quién es Jesucristo? Es el Cristo de Dios, es el enviado, el Mesías. Ellos acaban de escuchar esta revelación. Jesús es el esperado, al que estábamos añorando por tantos años. Está aquí entre nosotros. Sin embargo, Jesucristo les había dicho: guarden silencio, no le digan nada de esto a nadie. Llegará el momento en que ellos se lo van a comunicar a los demás, pero en este momento Jesucristo les dijo: no se lo cuenten a nadie, ¿no? Interesante que ahora han pasado aproximadamente unos 8 días, porque dice el verso 28, aconteció como 8 días después de estas palabras. Ahora viene otro acontecimiento que es el que nos estaremos enfocando el día de hoy, pero no quiero pasar por alto estos versos que son clave y que son muy importantes. Jesucristo les dijo en el 27, hay algunos de los que están aquí, después de escuchar la afirmación de que Cristo es el Mesías, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ha hecho una promesa Jesucristo: entre los que están aquí, algunos verán la gloria, la grandeza, van a ver la gloria del reino de Dios. Van a poder experimentar algo de la gloria
del reino de Dios. Una tremenda promesa, ¿no? Entonces en el verso 28 dice que ya pasó un tiempo. Imagínate ese espacio de 6 a 8 días. Algunos evangelios dicen 6, Lucas dice 8 días. Ponle una semana que han pasado, donde ellos están con no mucha actividad, porque Lucas no nos relata qué ha pasado en esos 8 días, ¿no? Pero nos está contando lo que está haciendo ahora. Agarró a Pedro, a Juan y a Jacobo y los subió a orar. Dice, vengan muchachos, ustedes tres, acompáñenme a la oración. Y te das cuenta que entre los 12 agarró a estos tres. Y ahí va nuestro punto. Estos que están bien cerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué los escoge Él? No sabemos, pero podemos especular. Quizá ellos tienen alguna actitud quizá más entregada. Quizá han mostrado un poco más de fe. Quizá ellos son los que buscan cómo estar siempre cerca de Jesucristo. Ya ves aquellas personas que de pronto siempre están buscando estar cerca de alguien. De pronto ellos son así y Jesucristo lo ve y ve el anhelo y el deseo que ellos tienen en sus corazones de mantenerse cerca de Él, y por eso los atrae, les abre las puertas. Mi hermano, las puertas están abiertas para acercarnos a Dios. Y la exhortación para hoy es de que busquemos estar cerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ellos acaban de recibir una revelación divina. Jesucristo es el Cristo de Dios, el enviado, el Mesías, el ungido, el esperado. La promesa aquí está entre nosotros. Han recibido una instrucción, les ha dicho Jesucristo, no se lo cuenten a nadie, al menos todavía no. Llegará el momento en que tendrán que hacerlo público, ¿no? Pero por el momento no se lo digan a nadie. Y hay una promesa grande también. Entre ustedes algunos experimentarán la gloria del reino de Dios antes de morir. Tendrán una experiencia diferente y única. Mi hermano, eso es para tener ansiedad. ¿En qué momento? ¿Y quiénes serán? ¿No? Estaría uno preguntando a Jesucristo, ¿y por qué no mejor dices nombres? ¿Quiénes son los que van a experimentar esto tan grandioso? ¿No? Y el verso 28 nos dice que agarró a Pedro, agarró a Juan y agarró a Jacobo y se los llevó a orar. Esos momentos cuando Cristo aparta a estos tres, no es la única vez, ha agarrado a estos tres varias veces para tenerlos cerca en situaciones muy especiales. Por ejemplo, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, estos tres están ahí está Juan, ahí está Jacobo y ahí está obvio Pedro, porque su suegra está enferma. Ellos están ahí, presentes, presenciando el milagro que Cristo está desarrollando. También algo que ya hemos leído acá en Lucas, cuando Jesucristo resucita a la hija de Jairo, estos tres son llamados. ¿Recuerdas de que llama a la mamá, llama al papá de la niña, entren aquí? Y les dice a ustedes, a ver Pedro, a ver Juan, a ver Jacobo, acompáñenme a este momento. Vamos a ir a resucitar a una niña, ¿no? Entonces, ¿ves? Que hay una elección de parte de Dios para con estos. Estos tienen un algo que Cristo, que mueve a Cristo a traerlos más cerca. Mi hermano, tú y yo debemos acercarnos lo más que podamos a nuestro Señor Jesucristo. En la noche, cuando Jesucristo va a ser arrestado, también había llamado a estos tres y les dice, acompáñenme a orar. Les pide aquí, en este pasaje que estamos leyendo, que lo acompañen a orar. Allá también en sus últimos momentos le dice a estos, acompáñenme a orar. Podríamos decir que estos son hombres de oración, quizá, hombres de fe, hombres que han mostrado ante Jesucristo que tienen fe, han mostrado que oran, que creen, que claman, que dependen de Dios. Pudieran ser algunas pistas que tú y yo pudiéramos tomar para mantenernos bien cerca, lo más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Por alguna razón el Señor los llama. Esta noche los llamó para ir a orar. Acompáñenme, subamos a este monte a orar. Los demás se quedaron, estos fueron llevados, ¿no? Los otros evangelios dicen que era un monte alto a donde los había llevado a orar. Estos interesante que están bien cerca del corazón de Cristo. Y la cercanía, mi hermano, trae bendición. Por eso el día de hoy el título es la grandeza de su cercanía. Y la motivación es acercarnos
al Señor. Entonces mira, entremos ya en detalle, verso 29 en adelante. Y vamos a ver aquí cómo la cercanía o estar cerca de nuestro Señor nos permitirá a nosotros vivir experiencias únicas. No sé si a ti te gusta vivir experiencias únicas. Bueno, si estamos cerca de nuestro Señor Jesucristo, la cercanía nos permitirá vivir experiencias únicas. Mira lo que está pasando en estos versos 29. Dice, y entre tanto estaban orando. O sea, está ahí el círculo, está ese círculo de oración y en ese momento está a punto de suceder algo. Seguramente están cerca, no sé si están hincados, quizás están agarrados de la mano, posiblemente están hincados orando, pero están juntos, ¿no? Y de pronto Pedro, Juan y Jacobo se dan cuenta de algo que está sucediendo con Jesucristo en este preciso momento de oración y de intimidad y de cercanía. Dice que entre tanto que oraban, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. La imagen de Jesucristo ahora está cambiando, está transformándose, ¿no? Otro de los evangelios, Mateo, es el que dice la transfiguración, o sea, su figura está siendo transformada, está siendo cambiada. De esa palabra viene nuestra palabra de metamorfosis, donde hay un cambio, ¿no? Cuando el capullo se convierte en mariposa, cuando el renacuajo se convierte en una rana, ese cambio se llama metamorfosis y las raíces vienen de aquí, de transfiguración, una palabra que nosotros no usamos constantemente en nuestro vocabulario español. Pues lo que está diciendo es de que su figura está cambiando y esto está sucediendo mientras están orando y esto está sucediendo delante de los ojos de estos tres porque están cerca de Cristo, están experimentando algo único ellos. Verso 30, he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. No solamente eso, sino no solamente ven a Cristo que está siendo transformado de una de otra forma. Dice las características, que su vestido se puso blanco, resplandeciente. Me imagino una especie de luz interna que está saliendo de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras estos tres de atónitos están viendo lo que está sucediendo con Jesucristo, de pronto ven que hay otras 2 personas, hay otros 2 varones, otros 2 seres que están al lado de nuestro Señor Jesucristo. Dicen que son Moisés y que son Elías. Oh, tremenda cosa que están viendo estos hombres. Estar cerca de Cristo, mi hermano, nos permitirá experimentar cosas únicas. Puedes imaginarte esa experiencia. Mateo dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo trata de ayudarnos a entender lo que él experimentó en ese momento, comparando el brillo con el sol y con la luz. Así de grandioso fue este evento ante los ojos de Mateo, que él dice, más o menos así es lo que sucedió. Me imagino contándoselo a los demás. Los demás no lo experimentaron porque no estaban cerca de Cristo en ese momento. Marcos, cuando cuenta esta historia, dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, se volvieron muy blancos. Interesante la forma en que Marcos describe este evento, me causa gracia. Dice, eran muy blancos su ropa, era como la nieve. Tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blanco. Hasta parece un comercial de jabones para la ropa. Dice, ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. La ropa de Cristo era tan blanca, pero tan blanca que no había ningún jabón acá en la tierra que sea capaz de poner la ropa tan blanca como la de Marcos. Parece que está preocupado en el asunto de qué tipo de jabón es el que está usando Jesús para su ropa, porque sus blancos realmente están blancos. Mis blancos están amarillos, los blancos de Jesús están muy blancos. Perdóneme, pero me causa gracia el comentario de Marcos, pero nos está ayudando a entender la experiencia que estos otros tuvieron. Él está contando la experiencia de los otros. Mateo también está contando la experiencia de los otros. Lucas está contando la experiencia de los otros, la experiencia
que Pedro, Juan y Jacobo relataron. Una experiencia grandiosa como resultado de estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Se está cumpliendo la promesa que hizo Jesús. ¿Recuerda la promesa que les había hecho? La acabamos de leer en el verso 27. Algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Qué es lo que ellos están viendo ahorita? Están experimentando una pequeña pizca de la grandeza, de la gloria del reino de Dios. Mi hermano, mientras estamos cerca de Cristo, esto nos va a permitir experimentar la grandeza de la gloria de Dios. El caminar cerca de Cristo nos va a permitir experimentar la gloria de Dios, mis hermanos. Ellos están ahorita viviendo la promesa que Cristo les hizo. Ellos están ahorita experimentando este momento glorioso, mis hermanos. Jesucristo les acaba de decir de que moriría. ¿Recuerdas? Después de que Pedro dice que Él es el Cristo de Dios, Jesús le dice: es necesario de que yo muera, pero que también resucite al tercer día. Y acá estos tres están viendo cómo será este cuerpo resucitado del Mesías. ¿Cómo será este cuerpo resucitado? Le está dando una probadita para que refuercen lo que les acaba de decir. Bueno, se los dijo hace 8 días, de acuerdo al escritor. Ellos están viendo un cuerpo glorificado de Cristo, experimentando la gloria de Dios y viendo cómo las promesas de Dios se van a cumplir en el futuro, y en este momento están teniendo un pequeño deslumbre de lo que sucederá con el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tienen esta probadita de un Cristo resucitado antes de morir. Interesante. Ahora pueden estar un poco más confiados en cuanto a la promesa que Cristo hizo. Al menos eso esperamos. No quité el papelito amarillo aquí atrás, perdóname por eso. Es para medir más o menos por dónde va a quedar mi cabeza, ¿no? Perdóname por eso. Siempre va a haber algún error en estos videos. O no pierdas el hilo, mi hermano, mi hermana. La cercanía nos permitirá vivir experiencias únicas con nuestro Señor Jesucristo. Así que mi consejo, mi hermano, es de que te acerques a Cristo lo más que puedas. Sí, vas a una iglesia, sí tienes compañía con los hermanos de la iglesia, pero acércate lo más que puedas al Señor. Y verás que podremos tener experiencias sobrenaturales que serán testimonio para muchos si caminamos así de cerca de Dios. Así que no hay que seguir a Cristo a la distancia, no, hay que acercarse. Hay que acercarse confiadamente, lo que la Escritura nos exhorta. Verso 31 en adelante podemos ver nuestro segundo punto del día de hoy. Primero, la cercanía nos ayudará a experimentar cosas únicas, cosas grandes de parte de Dios. Lo que podemos aprender acá en esta segunda sección, verso 31 en adelante, es de que la cercanía nos permitirá seguir creciendo en su revelación. El estar cerca de Dios nos va a permitir conocer más de Él. El mantenernos cerca de nuestro Señor Jesucristo nos va a permitir a estar más cerca de Él. Mira lo que dice el verso 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria, o sea, estos otros dos varones, Moisés y Elías, que aparecieron en este momento que ellos están experimentando, dice que aparecieron ellos también rodeados de gloria. No solamente Jesús, estos dos también estaban rodeados de gloria. ¿Y qué hacían? Estaban hablando con Jesucristo y estaban hablando el tema de que Jesús tenía que ir a Jerusalén y tenía que morir, tenía que partir de ahí, ¿no? Hablaban de su partida. La palabra usada para partida está hablando de éxodo, está hablando de esa salida que tiene que cumplir en Jerusalén. Verso 32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, el reino de Dios delante de sus ojos.
Dice, y a los 2 varones que estaban con él. Verso 33. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Interesante lo que Marcos relata allá en el capítulo 9 acerca de este evento. En el verso 6 dice que Pedro dijo esas cosas porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Pedro es este hombre que nadie le pide su opinión, pero él siempre tiene que hablar, ¿no? Hay momentos de estar en silencio. Pedro no conocía esos momentos de estar en silencio. Pedro siempre tenía que opinar, ¿no? Y aquí Marcos dice que lo que dijo no sabía lo que hablaba, ¿no? Como que tiene que opinar y no sabe qué opinar y dice cualquier tontería, ¿no? Y digo tontería porque están estos 3 con un cuerpo glorioso, grandioso, cubiertos de la gloria de Dios. Y lo que ellos están pensando es hacer algo para cubrirles. Algo humano, algo con material desechable. Hacer algo para cubrir a estos 2 que están cubiertos de la gloria de Dios. Pero esta cercanía, mis hermanos, a estos 3 hombres también les ayuda a seguir creciendo en la revelación. ¿Recuerdas de que algo que hemos hablado acerca de la revelación es progresiva? Eso quiere decir de que Dios va mostrándose a la humanidad poquito a poquito, a manera de que la humanidad va colectando información de este Dios hasta llegar a un punto de tener suficiente información de Dios, ¿no? Hasta donde Dios permita que le conozcamos. Entonces estos hombres en la cercanía con Jesucristo también van aumentando su conocimiento, porque hay algo que ellos vieron en esta escena que vivieron, ¿no? No solamente Jesús tiene una apariencia especial. También hay 2 varones que están rodeados de gloria. Hay otros 2 ahí en esta escena y espero poder ser lo suficientemente claro en esto que quiero decirte para que no te pierdas el hilo, ¿no? Aquí aparecieron 2, uno es Elías y el otro es Moisés. ¿Quién era Elías? Elías era un hombre que vivió en el tiempo de los reyes, era un hombre que caminó cerca de Dios, era un profeta y fue maestro también de otros profetas. Él hizo que el pueblo de Dios regresara porque el pueblo de Dios ya estaba adorando a Baal, y entonces Elías, a través de su oración y la relación con Dios, produce el regreso del pueblo otra vez a la adoración de Dios. Ellos ya adoraban a Baal. Algo interesante en la vida de Elías es de que Elías fue llevado al cielo, fue arrebatado por un trineo, por un carro, como quieras llamarle, de fuego. Fue llevado al cielo Elías. Y Eliseo fue testigo de ese tremendo evento en la vida de Elías. Él fue arrebatado en un carro de fuego al cielo. Este era Elías, el profeta, y este era símbolo de los profetas. ¿Okay? La otra cosa, el otro personaje que vemos en esta visión es Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés fue el que sacó de la esclavitud al pueblo de Dios. 1400 años aproximadamente antes de Jesucristo es cuando vive Moisés. Saca a millones que estaban esclavizados en Egipto, los saca por el desierto y los lleva a Canaán. Moisés no entra a la tierra de Canaán, entra Josué con ellos, pero Moisés es el que Dios está usando durante todo el camino para hablarle al pueblo. Moisés también recibe la ley de parte de Dios. Dios le dio la ley a Moisés para que Moisés se la pasara al pueblo. Moisés hablaba con Dios allá en el monte Sinaí. Bajaba la nube, la presencia de Dios. Siempre hay una nube que simboliza o muestra o identifica la presencia de Dios en la historia bíblica. Y Moisés estaba ahí con Dios platicando. Este era un hombre que caminaba cerca de Dios también. Y entonces nos damos cuenta de que una de las grandes bendiciones de caminar cerca de Dios es mantenernos eternamente cerca de Dios. ¿Por qué eternamente? Bueno, Elías y Moisés son hombres que ya no estaban entre la tierra de los vivos. Sí, Elías vivió en el tiempo de reyes, años antes. Moisés aproximadamente 1400 años antes de Jesucristo. Entonces,
hay algo que están aprendiendo los discípulos aquí, algo que les está ayudando a incrementar su conocimiento en esta revelación de Dios. Porque hay una pregunta que nace cuando tú lees esto. ¿Cómo sabe Pedro, Juan y Jacobo que este es Elías y que este es Moisés? No nos dice el relato que se presentaron y dijeron, hey, ¿cómo están? Yo me llamo Elías y yo me llamo Moisés. No hay un relato así en la escritura que nos diga que ellos se presentaron o que Jesús les haya dicho, miren, estos dos, este es Moisés, este es Elías, están acá conmigo, sí, sus cuerpos están resplandecientes como el mío, están cubiertos de la gloria de Dios. Toda esta información al parecer viene de una forma sobrenatural también sobre estos hombres, como la revelación que recibió Pedro cuando dice que Jesús es el Cristo de Dios. Cuando Jesucristo le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en el cielo. Es muy seguro, a mi juicio, de que esta información también está siendo recibida en los corazones de ellos de parte de Dios. Una información divina. Por eso digo que el caminar cerca de Cristo nos permite crecer en esta revelación. Ahora ellos tienen información, ellos han visto a estos dos y saben quiénes son. Recuerda que no habían fotografías, no había nada de eso para decir, mira, este es Moisés, vivió 1400 años antes de Jesucristo. No existía eso. Sin embargo, ahora que los vieron, saben quiénes son. Y algo que ellos tienen también es mayor información en cuanto a lo que se conocía de la resurrección. Se hablaba de una resurrección, sin embargo ahora ellos están viendo a dos hombres que existieron años antes y ahora los están viendo con cuerpos glorificados. Mi hermano, este es un impacto grande. Esta es una muestra para estos de cómo serán los cuerpos en el día de la resurrección. ¿Cómo serán los cuerpos cuando sean transformados? Lo que Pablo le dice a los tesalonicenses, que los que están muertos en Cristo resucitarán primero y los demás, los que vivimos, dice Pablo, porque él creía que iba a estar vivo para ese evento, seremos arrebatados y seremos transformados y encontraremos a Cristo en las nubes. Está hablando de una transformación en el cuerpo, en el momento de la resurrección o en el momento de que nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Cuerpos glorificados. Pedro, Juan y Jacobo están teniendo la experiencia única de ver cuerpos glorificados. Yo creo que esto es lo que les ayuda después a ver a Cristo resucitado y poderle conocer, identificar, porque ellos ya habían vivido una experiencia con cuerpos glorificados, humanos. Con cuerpos glorificados es lo que está viendo estos tres hombres. ¿Ves la grandeza de las experiencias al caminar cerca de nuestro Señor Jesucristo? La reafirmación y la aclaración de estos conceptos que conocemos de Dios al caminar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a crecer en su revelación. Moisés y Elías reflejan los resultados de caminar cerca de Dios. Están ahí con cuerpos glorificados, viviendo la eternidad ya. No solo en la vida presente ellos fueron bendecidos por Dios al caminar cerca de Dios, sino que ahora nos damos cuenta de que después de la existencia en esta tierra, en cuerpos glorificados, están viviendo la eternidad. Mi hermano, eso llena de esperanza. Por eso la exhortación, mi hermano, a que no sigas a Cristo a la distancia, acércate lo más que puedas y abraza su verdad. Y en esta cercanía que tú tengas con Dios, tu conocimiento de Dios va a incrementarse. Vas a conocer más de esta verdad de nuestro Salvador. Pasamos al verso 34. Y aquí vemos otra bendición de caminar cerca de Dios. La cercanía nos estimula a la obediencia. La cercanía nos estimula
a la obediencia. Ya vimos que la cercanía nos permite vivir experiencias únicas y ya vimos que la cercanía nos permite seguir creciendo en esta revelación, y acá vemos que la cercanía nos estimula también a la obediencia. Estar cerca de Dios nos motiva a vivir en obediencia, a vivir en santidad. Entre más cerca estamos de Dios, su fortaleza nos acompaña, su espíritu nos llena y podemos de una forma más sencilla, menos trabajosa, vivir en obediencia. Mira lo que dice el verso 34. Mientras él decía esto, o sea, mientras Pedro estaba ahí diciendo, oye, sería bueno que hiciéramos una casita de ramas aquí, para qué bueno que nos trajiste, es bueno que estemos nosotros aquí. Ahora nos gustaría edificarles una casita para que nos quedemos acá juntos disfrutando de este momento. Y mientras Pedro está hablando, y sabemos por lo que la escritura dice, hablando lo que no sabía porque estaban espantados, verso 34, mientras él estaba hablando estas cosas, vino una nube que los cubrió. Una nube que les cubrió. Y tuvieron temor al entrar en la nube. La nube es la presencia de Dios. Y llegó el temor de Dios al corazón de estos tres cuando la nube, dice que estaba bajando, cubrió, y ellos tuvieron temor de entrar en la nube. Dijeron, ahí no entramos nosotros. Aquí te esperamos a distancia, Señor Jesús. Esa es la presencia santa del Dios Todopoderoso. La imagen que estos están viendo es aquellos en un cuerpo glorificado. Tienen la oportunidad, mi hermano, gloria a Dios, tienen la oportunidad y la dicha de estar metidos en la misma gloria de Dios, sin correr el peligro de desaparecer, sin correr el peligro de ser destruidos. Estos tres dijeron, nosotros ahí sí no podemos entrar todavía. Llegará el momento, mi hermano, pero todavía a la distancia, porque somos pecadores. Tuvieron temor, dice la escritura, de entrar. Dice el verso 35, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. Ahí viene otra vez la afirmación del Padre para con el Hijo. Y algo interesante que agrega esta frase es, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y ahí viene la instrucción clara de a dónde debe dirigirse nuestra obediencia. Hacia dónde nuestra obediencia debe apuntar. Verso 36, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Cuando la voz cesó, la nube desaparece y los otros dos varones ya no están ahí, está solamente Jesucristo. Y entonces dice, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Oye, ¿qué? ¿Fue una visión? ¿Fue un sueño? Me imagino a estos tres de pronto regresando a donde están todos y sentándose aparte, con caras asustadas, temerosos, no poder poner en palabras las cosas que experimentaron y vieron. Quizás los demás le preguntaban, oye, ¿por qué vienen tan asustados? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó, Jesús? Porque estos no quieren hablar nada. Aquellos apenas están digiriendo la experiencia que tuvieron por estar cerca del Señor. Hay momentos, mi hermano, en que no podrás explicar lo que vives con Dios. Porque de pronto nuestro vocabulario se queda corto para poder expresar las vivencias que tenemos con Dios. Llegará el momento en que podremos ponerlo en palabras y será testimonio, pero hay momentos en que tenemos que digerirlas, porque nuestro ser que tiene limitaciones, nuestro ser que es finito, nuestra mente que tiene limitaciones, necesita tiempo para entender la grandeza de este Dios y de lo que nos permite vivir. Por eso, mi hermano, te exhorto a que camines cerca
del Señor. Verso 35 dice que cuando la voz cesó, Jesús fue hallado solo. ¿Y qué hicieron ellos? Se callaron la boca, ya no dijeron nada. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Guardaron silencio. Mateo en el capítulo 17 dice que al ellos escuchar la voz de la nube, dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. El temor de Dios invade el corazón de estos, porque de estar deslumbrados en Cristo es la persona conocida, han caminado con Él, ahora le ven un cuerpo glorioso. Pasan a otro nivel, ahora han dos personas que hace muchos años que ya no están entre la tierra de estos vivos y ahora ven con cuerpos glorificados y están entendiendo parte de los cuerpos glorificados en la resurrección y entendiendo esta visión cuando de repente llega el otro nivel y pudiéramos de pronto ir... Que Dios me perdone si exagero en la interpretación de este pasaje, pero como que si nos estuviera llevando paso a paso entre este momento de un cuerpo que ahora comienza a ser glorificado y ahora tiene acceso a la misma presencia santa de Dios. Hasta que tengamos el cuerpo glorificado podremos estar en la misma presencia santa, vividad de Dios. Y estos están experimentando ese evento, pero cuando la nube baja y oyen la voz, dicen, no, ahí sí nosotros no podemos entrar todavía. Mateo dice que se tiraron al suelo, pusieron la cara entre las piernas en el suelo y tuvieron gran temor. De pronto están pensando en cualquier momento esta santidad grande acaba con nosotros. Acabamos de decir, qué bueno que estamos aquí, acaban de decir ellos. Oye, qué grandioso que estamos experimentando esto, pero cuando llega a su entendimiento, oye, espera, esto es un asunto de Dios. Esto no es algo que mueve solamente nuestras emociones, esta es la santidad, la perfección del Dios que es 3 veces santo. El temor invade el corazón de ellos. Verso 6 de Mateo 17, relatando esta historia. Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Algo precioso de nuestro Señor Jesucristo en el verso 7. Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo, levantaos, no tengan miedo. El Cristo que protege, el Cristo que cuida. Mi hermano, detenernos a ver estas experiencias. Es inevitable que nuestro corazón se emocione, se alegre. Pero es inevitable también que nuestra conciencia nos dicte aquellas cosas que necesitamos nosotros cambiar todavía en esta vida cristiana. Es imposible imaginar estar cerca de la grandeza y de la santidad. Es imposible imaginar eso sin tomar en cuenta nuestra realidad de pecador, nuestra realidad de injusticia, nuestra realidad de poca santidad. Y ahí es donde el temor se encierra. Por eso tú y yo debemos acercarnos confiadamente, ya que Cristo ha abierto las puertas. Y digo confiadamente porque en Cristo hay perdón de pecados. Luchemos por nuestra santidad. Luchemos por vivir en santidad. La voz dice aquí, a Él oír. Obedezcan a Jesucristo. Ok, Moisés es la ley. Elías, los profetas. Pero la voz dice, la obediencia es a mi Hijo amado, a Cristo. Porque Cristo está por encima de la ley y por encima de los profetas, porque Cristo es el mismo Dios hecho carne que habitó entre nosotros. Está por encima la obediencia. Los profetas y la ley se someten
a la grandeza y al señorío de Dios. ¿Hacia dónde debe inclinarse mi obediencia? La voz dice a Jesús. A Él es al que hay que obedecer. Esto fue impactante para los discípulos, no lo puedo imaginar. La voz del cielo hace una exhortación y es un llamado a la obediencia. Por eso a esta sección le llamé La cercanía nos estimula a la obediencia, porque estar tan cerca como ellos, estar tan cerca de la grandeza de Dios, nos hace memoria de nuestro pecado. Debemos arrepentirnos, buscar el perdón de Dios, pero también esforzarnos a vivir en santidad. Y eso se logra a través de la obediencia. Porque lo que a Dios le interesa, mi hermano, de parte tuya, de parte mía, aparte de todo lo que pudiéramos hacer y lograr para la gloria de Dios, para su reino, expandiendo su reino, lo que Dios espera de tu corazón y de mi corazón es la obediencia. Mira lo que dice 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Samuel tira una pregunta al aire al pueblo y le está diciendo: ¿dónde es donde el corazón del Padre se complace? ¿Entre todos los sacrificios o en un corazón que obedece? ¿Dónde es donde el corazón de Dios se complace? Y él mismo responde la pregunta ahí en 1 Samuel 15:22. Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Mi hermano, la obediencia es aquello que Dios busca de tu corazón y de mi corazón. Hebreos 1:1-2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, le habló por los profetas. Dios habló a la antigüedad a través de los profetas. Ahí está Elías, ahí está Moisés. Dios habló a través de la ley, ahí está Moisés. Dios habló a través de muchos profetas. Sin embargo, Hebreos en el verso 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Lo que Dios, la voz, dice en esta experiencia que están teniendo los apóstoles es a Él oír, a Él obedecer. Hacia Él debe inclinarse toda obediencia, hacia nuestro Señor Jesucristo. Hay bendición, mi hermano, al caminar cerca de nuestro Señor Jesús. Hay exhortación al caminar cerca de nuestro Señor Jesús. Hay experiencias únicas que podemos vivir. Hay crecimiento en su revelación, pero también hay una exigencia en la obediencia. Mi hermano, te exhorto a que te acerques a Cristo. No lo sigas a la distancia, acércate, porque Él te va a ayudar a caminar en obediencia. Y cuando caigas rendido como cayeron estos, también la mano preciosa de Jesucristo se acercará y te levantará y te dirá: levántate, no temas. Así como lo hizo con estos hombres. Jesucristo es la fortaleza que nos va a ayudar a vivir en obediencia. Tú y yo tenemos al Espíritu de Dios que nos fortalecerá para vivir en obediencia. Cierra ahí tus ojos. ¿Dónde estás, mi hermano o mi hermana? Encomendémonos a Dios para que nos ayude y nos fortalezca en esta preciosa vida que nos ha dado. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por tremenda enseñanza que nos has permitido tener. Padre, ayúdanos a ser como Pedro, como Juan, como Jacobo, que estuvieron bien cerca de ti. Permítenos tener vivencias únicas en esta cercanía contigo. Pero más que todo, ayúdanos a vivir una vida de obediencia. Gracias por aquellos que nos ven y escuchan a través de este medio. Fortalece sus corazones, fortalece sus vidas. Y aquel que tiene un corazón humillado, necesitado, perdona sus pecados. Perdónale, Señor, y acércalo a tu corazón. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y